quiso que fuera su madre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. La fiesta patronal de la comunidad parroquial no es solo una celebración recurrente que cada año aparece y entonces no está bien que no la celebremos, sino que es un tiempo fuerte de bendición, de gracia. El celebrar la novena es como meternos en 9 días de retiro, de intensa espiritualidad, de encontrarnos con nuestra identidad parroquial, pero también con el modo como nosotros pertenecemos a la iglesia. En este primer día de la novena, la liturgia pone en nuestros labios este Salmo 105, con el que hemos dicho repetidas veces: demos gracias al Señor porque es bueno. Cada uno de nosotros tiene sus razones. Si nos detenemos a pensar en las bondades que Dios ha tenido para con nosotros, son incontables. Dentro de ellas, yo puedo celebrar hoy la alegría de haber formado parte de esta comunidad, la alegría de estar hoy acá, gracias a la gentileza, la invitación del Padre Ilsear, gracias a ustedes también que, movidos por el Espíritu, están formando aquí esta asamblea. Y pues dar gracias a Dios, porque para mí ha sido una bendición este tiempo que estuve acá, es una bendición volver. Y el hecho de que hoy estemos en otro lugar de la diócesis prestando algún servicio no significa que estemos desvinculados, porque la patrona de la parroquia no solo es patrimonio de esta comunidad eclesial, sino que es riqueza, es uno de los rostros, de las características de la espiritualidad diocesana. Y en el caso de la ciudad de Jalapa, pues forma parte de esa historia sobrenatural, de esa historia del amor que Dios nos tiene. Hemos venido escuchando en estos últimos días el libro del Génesis, que responde a un deseo que el pueblo de Israel tenía y que a veces nosotros tenemos sobre nuestros orígenes. Hoy hay muchos que empiezan a preguntar sobre su ascendencia. ¿De quiénes descendemos? ¿Quiénes son los antepasados? Y no solo nos conformamos con saber
el nombre de nuestros papás, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tetrabuelos, pentabuelos, sextiabuelos, septabuelos, sextabuelos, nonabuelos, decabuelos y en fin, ¿verdad? Podemos todavía, gracias a documentos como los que ofrece aquí la parroquia Nuestra Señora del Carmen, a quienes han habitado estas tierras, encontrar ahí, ¿verdad? Ese historial, o al menos alguna de las líneas de donde se ha heredado la sangre, el ser y también la fe, ¿verdad? Porque la fe es algo que hemos recibido en herencia. Pues también así, los israelitas se preguntaban sobre los orígenes, primero sobre la humanidad, y por eso los primeros 11 capítulos del Génesis, y después la historia del pueblo de Israel, y por eso los siguientes 39 capítulos del Génesis nos presentan ese intento, es como una catequesis, es una manera de explicar la historia del pueblo de Israel, es como protohistoria, y entonces se habla de los patriarcas junto con sus esposas. Nos resulta muy común hablar de Abraham, Isaac, Jacob, pero también están las señoras de ellos, tan respetables, tan admirables como Sara, esposa de Abraham, como Rebeca, esposa de Isaac, como Raquel, esposa de Jacob, ¿verdad? Con todo el misterio y la acción de Dios por medio de ellas, reduciéndonos pues a la página que hoy hemos escuchado del libro del Génesis, y donde nos damos cuenta de la fidelidad de Dios, del modo como Dios va llevando adelante su proyecto en el tiempo suyo, y también el testimonio, el ejemplo que encontramos en personas como los patriarcas, como el caso de Abraham, que realmente hoy lo vemos ya viejecito, viudo. Él se murió primero doña Sarita, que era 10 años menor que él. Ella murió de 136 años, dice. Cuando ella murió, en el lenguaje del libro del Génesis, Abraham tenía ya sus 146 y todavía no se había muerto. Isaac tenía sus 30 y sus 40, vamos a ver, 36, sus 40, quién sabe, por ahí años, ¿verdad? Y entonces se habla del casamiento, del matrimonio de Isaac, ¿con quién? Y hemos escuchado todo este relato, que Abraham piensa en la promesa, en el proyecto de Dios, y por eso le dice al criado que vaya a la tierra de la Mesopotamia, a la tierra de los caldeos, de donde ellos provienen, que busque ahí una esposa, ¿verdad? Y ahí va la niña Rebequita, ¿verdad? Que dócil y constituyen esa nueva familia, ¿verdad? Que más adelante el libro del Génesis nos seguirá contando. Pero a nosotros también nos hace entender por qué nos interesamos de nuestra historia. Y una de las riquezas que nosotros tenemos, los fieles cristianos católicos, es que tenemos historia. Y las mismas imágenes que encontramos en nuestros templos son páginas de la historia. Por ejemplo, hoy hemos escuchado en el Evangelio la vocación, el llamado de este señor cobrador de impuestos que estaba ahí en la aduana de Cafarnaúm, don Leví Mateo. Aquí en nuestro templo está, hoy se quedó escondido detrás de las cortinas, ¿verdad? Pero allá atrás está la imagen de San Mateo, ¿verdad? Nos habla de la historia, ¿verdad? La iglesia no es una ocurrencia, ¿verdad? De los que hoy dicen, vengan aquí, yo quiero predicarles a ustedes y quiero rezar con ustedes. No, lo hemos heredado, 2000 años de historia. Y si vamos a la historia, la figura de la iglesia, todo el Antiguo Testamento es figura de lo que de la historia que formamos en el Nuevo Testamento, de la historia actual. Y entonces, en este primer día de la patrona, de la fiesta, el padre Irciar me decía, hable un poquito de historia de la parroquia. Ya quizá usted estaba joven cuando nació la parroquia. Bueno, yo creo que sí. Algunos de los que estamos aquí ya existíamos cuando se creó la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? Yo tenía como 1 año. Pero la verdad es de que esta advocación, la fiesta patronal, cuando hablamos de la Virgen del Carmen, hablamos de la patrona de la ciudad.
Y aunque la parroquia como tal canónicamente fue erigida, fue creada cuando el padre Guillermo Herminio Mazariegos Ruiz era párroco acá, hace unos 63 años, pues hay una historia que está todavía detrás porque fue quizá la providencia la que fue haciendo ese camino, porque eso sería todavía de confirmarlo mediante documentos, pero en la tradición oral se dice que aquí, antes de la Revolución Liberal, estuvieron las religiosas carmelitas, ¿verdad?, que tienen como patrona a la Virgen del Carmen. Y puede ser que antes de ellas es que se tenía dentro de las imágenes de la iglesia antigua de Jalapa, porque la primera iglesia en Jalapa fue construida ya por el parque, ¿verdad?, con techo de paja, ya por cerca del año 1800, entonces se construyó lo que hoy es la catedral, y ahí está la imagen de la Virgen del Carmen, más viejita que esta imagen, más antigua, ¿verdad? Y que en la historia, esto lo cuenta el padre Rosil, ¿verdad? Cuando vino Monseñor García en el año 1951, pues uno de sus afanes fue el tener la delicadeza de apreciar el patrimonio artístico religioso que habían en la catedral. Y entonces él mandó a restaurar algunas imágenes que estaban maltratadas, golpeadas, porque probablemente le cayó encima en el año 1918, cayó encima de los altares el techo, ¿verdad?, que se derrumbó con ese terremoto, y entonces tenían daños. La imagen que está allá en la Catedral del Carmen dice que lo que tenía era que estaba perforada con balazos, ¿verdad? Porque don José Lucio López, un señor famoso de la historia de Jalapa, ¿verdad?, está el libro que se llama Los Montañeses, que lo escribió el tío del padre Mario Mejía, don Pedro Tobar Cruz, ¿verdad?, escribió ese librote que se llama Los Montañeses, la facción de los Lucíos. Dice que ellos en sus guerras, en sus pleitos que tenían, para despistar al enemigo, les mostraban la imagen de la Virgen del Carmen, se la llevaban, ¿verdad?, como escudo, ¿verdad? Y entonces por eso tenía unos cuantos balazos, y una de las tareas de Monseñor García fue mandar a restaurar esa imagen, entre otras. Pero ya cuando Monseñor García vino, pues existía el templo, el culto, de hecho, se realizaba aquí en la parroquia del Carmen, porque este templo, que tampoco es el primero, porque anteriormente, según la historia, había un templo, un calvario aquí donde está la plazuela del Carmen. Cuando vino el padre José Ciriaco Arteaga, en un tiempo muy difícil, ¿verdad?, porque fue en los tiempos de la Revolución Liberal, él vino a Jalapa y se empeñó en la construcción de este templo. Allá en el año 1886, hace ¿cuántos? Unos 123 más 14, 137, ¿verdad? 137 años. Y lo interesante es que ahí en la parroquia están las cuentas, ¿verdad? Están ahí quienes aportaron, ¿verdad? Eran pesos, no existían los quetzales. Pero ahí está, ¿verdad? ¿Quién dio medio real, 2 reales, una carreta de piedras, una de cal en piedra, ¿verdad?, de unos ladrillos? Y así fue como en 14 años se construyó el templo. Y mientras se estaba finalizando, porque la bendición de este templo fue el 25 de abril del año 1900, pero 2 años antes, la familia, el abuelito de los Castañaza, de aquí de Jalapa, de algunos de los Castañaza, se hizo también una colecta para mandar, no sé quién sea el autor, ¿verdad?, el escultor de la imagen, que es la patrona de este templo, de esta parroquia. Esta imagen es más jovencita que la del Carmen, pero bonita, ¿verdad? Y muy querida, muy apreciada, ¿verdad? Pues esta imagen por más de 100 años, 2 más 23, 125 años, ¿verdad?, ha sido testigo de quienes aquí desde el año 1900, pues las personas de la ciudad venían aquí a celebrar, los sacerdotes
presidían acá solo en ocasiones especiales en la iglesia antigua o la iglesiona, hasta que en el año 1918 pues el terremoto le botó el techo, ¿verdad? Y se quedó en abandono unos 22 años, hasta cuando vino el padre Juan Antonio Rodas, que fue el que preparó la venida de Monseñor García, ¿verdad? Y cómo acogerlo aquí en la ciudad de Jalapa como primer obispo. Y aquí se han recibido las visitas del arzobispo cuando venía desde la capital, que Jalapa, el territorio que después abarcó la diócesis de Jalapa, pertenecía a la arquidiócesis de Santiago. Y aquí han pasado, ahí está todo el listado de sacerdotes que han servido acá, algunos por bastante tiempo, otros por poco tiempo, algunos desde acá. Está por ahí el registro de visitas que hacían a los oratorios que habían en ese tiempo, que no eran muchos, pero que costaba llegar, ¿verdad? Y atendían algún oratorio allá en San Paquizoy, ya había oratorio, San Miguel, La Sierra, Mataquescuintla, San Rafael Las Flores, Ayarza, desde acá, y luego pues a lo que pertenecía propiamente al territorio, ¿verdad? de Jalapa en ese tiempo. En algún otro tiempo fue el párroco de Mataquescuintla, el padre Gregorio, hace unos 95 años. Ahí están también los documentos donde él se le venía a celebrar desde Mataquescuintla. No habían tuk-tuks todavía, hace 100 años, ¿verdad? Quién sabe cuánto costaba, ¿verdad? Y total de que aquí creo yo que se ha fortalecido la fe de tantos. Si ustedes perdonen, eso no me dijo el padre Ilciar que lo dijera, pero para mí tiene un significado especial esta advocación de la Virgen Santísima, de la Madre de Jesús, bajo la advocación del Carmen, porque mi papá, que falleció hace 20 años, contaba de que él, los primeros centavitos que él reunió propios, ¿verdad? En ese tiempo, allá por los años 30, los utilizó para comprar un cuadro de la Virgen del Carmen. Cuando se casó con mi mamá, pues se llevó ese cuadrito y ahí estaba en el cuarto de ellos, ¿verdad? Y ahí lo veíamos todas las noches porque ellos ahí lo tenían cerca de su cama. Todavía está el cuadrito ahí todo viejo, ¿verdad? Porque le hicieron un marco de aquel que hacían antes los carpinteros, ¿verdad? Pero está esa, que para mí es significativo eso, ¿verdad? Porque yo no sé de dónde les resultó a mi papá la devoción a la Virgen del Carmen, ¿verdad? Y al grado de que una de mis hermanas nació también casi el día de la Virgen del Carmen y se llama Carmen, ¿verdad? Y le cantamos que se le perdió la cadenita, ¿verdad? Y cuando yo tenía unos 6 años, que vinimos a Jalapa, ¿verdad? Aquí a los negocios de los chinos, ¿verdad? A comprar ahí, porque ellos eran los que tenían los almacenes más surtidos. Vinimos a la misa de 11 con mis papás. Estaba celebrando la misa el padre Byron Pinto. Y cómo me gustó la misa. La sentí tan bonita, ¿verdad? Y yo le dije a mi papá, yo quiero ser como él. No le sabía el nombre, ¿verdad? Después me enteré, ¿verdad? Y yo le guardo mucha gratitud al padre Byron porque siento que fue un instrumento de Dios para que yo fuera cultivando también el deseo de servirle en la iglesia, porque yo le dije a mi papá eso y mi papá me dijo, eso es un estudio largo, porque nosotros vivíamos allá donde ni siquiera hay escuela todavía, menos en ese tiempo. Pero pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios y decirle de que querés, de que tenés este deseo. Pues lo hice. En ese tiempo rezaba más que hoy, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta que hay que tener cuidado con lo que uno le pide a nuestro Señor, porque se lo puede conceder, ¿verdad? Y entonces es la fregada, ¿verdad? Pues, y luego, pues, el tiempo que estuve acá, para mí les decía que fue una gran bendición, ¿verdad? Con el padre Juanito Barrientos, con el padre Cristian, con el padre Ilciar. Yo agradezco, ¿verdad?, el haber compartido con hermanos sacerdotes acá el ministerio y pues queda en el corazón tantos recuerdos, no solo el tiempo que cuando fuimos sacerdotes, sino desde cuando éramos seminaristas. Estaban estas muchachitas, ¿verdad?, que estaban en la pastoral juvenil, involucradas en la iglesia. Ahí está otra en la primera banca también, hermana Salomé.
Ahí les pasé haciendo la broma, ¿verdad? De una de las dinámicas que hacíamos, ¿verdad? De que el movimiento dice que hay que aflojarse el diente. Todavía teníamos en ese tiempo. Pues parto, ¿verdad? Por lo que hemos dicho con el Salmo. Demos gracias a Dios porque es bueno. Y la bondad de Dios, ¿cómo se manifiesta? ¿Verdad? También el Evangelio que hemos escuchado de Mateo. Nosotros cuando juzgamos a nuestro prójimo somos duros, ¿verdad? Y estamos diciendo, no es digno, ¿cómo es que tal persona o que tal otra, ¿verdad? Y a veces criticamos cuando vemos personas participando con funciones en la iglesia o participando. ¿Quién sabe qué decían de Mateo y sus compañeros? Eran muy mal vistos en ese tiempo, ¿verdad? Los cobradores de impuestos, porque cobraban impuestos para los que los dominaban, ¿verdad? Los que dominaban la región eran los romanos. Y nadie hubiera dado un centavo por Mateo. Y Jesús pasa y no le pone condiciones, no le dice, mira Mateo, si te portas bien, si cambias de vida, si dejas de ser mañoso, entonces ven y sígueme. No, solo Jesús lo llama, ¿verdad? Y le dice, ven y sígueme. Y Mateo invita a sus compañerotes mañosos, ¿verdad? Y acá, vamos a comer, vamos a hacer una fiesta, porque hoy en adelante yo me voy a convertir en discípulo de este maestro. Y miren cuánto tenemos que agradecerle a ese cobrador de impuestos, en quien Jesús puso su confianza, que en estos 2000 años, cuánto nos ha edificado, cómo ha hecho arder nuestro corazón la palabra que Dios nos dirige por medio del evangelista Mateo. Y miren lo que a mí me llama la atención, la última frase del evangelio de hoy. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuando nosotros pensamos bien, caemos en la cuenta que somos pecadores. No podemos decir, aquí estamos los justos, ¿verdad? Los santos. Porque la misa la empezamos diciendo, yo confieso ante Dios. Y ustedes, hermanos, que he pecado mucho. No decimos, ay, hermanos, les digo así, humildemente, que yo sí, bueno, miren, así tengo al diablo todo somatado. ¿No? ¿Verdad? Es al revés, ¿verdad? Y entonces, por nosotros ha venido Jesús, que somos pecadores. Esto nos mueve a ser agradecidos y también a ser compasivos, a ser abiertos, a entender el espíritu de la misión, a ser colaboradores para que otros encuentren a Jesús, lo sigan y encuentren el sentido de su vida. Bendito sea el Señor, pues, porque esta comunidad eclesial de la Parroquia del Carmen ha sido un referente, ha tenido misiones grandes a lo largo de estos últimos 100 años. Recibió al señor arzobispo que vino a hacer confirmaciones en 1903, cuando estaba el padre Arteaga. Después en 1916 todavía estaba el padre Arteaga, ya en un segundo momento. En 1932 que estaba el padre Urrea. En 1951, cuando recibió a Monseñor García, el primer obispo, fue aquí donde había que organizar, ¿verdad? Y luego los otros acontecimientos. Yo me recuerdo que estaba todavía estudiando aquí en Jalapa el nivel medio, cuando vino el nuncio, cuando el terremoto y celebró la misa, presidió o concelebró aquí enfrente, en este atrio, ¿verdad? Del templo acá. Y pues desde acá había que irlo a encontrar allá al puente Chipilapa, ¿verdad? Y toda una comisión, ¿verdad? De protocolo, de bienvenida, ¿verdad? Y desde aquí, tantos acontecimientos diocesanos. También la caridad, ¿verdad? Desde tiempos del padre Rodas, la gente que atendía el servicio de Cáritas, ¿verdad? El distribuir los alimentitos que venían, que se distribuían desde esa institución. También las asociaciones, desde ese tiempo, ¿verdad? Las guardias del Santísimo acá, los movimientos, las asociaciones, después los movimientos, ¿verdad? Que hoy todavía pues, son una gran luz, una gran fuerza, ¿verdad? En la vida de la comunidad eclesial. Los jóvenes, ¿verdad? Que animaron por mucho tiempo la pastoral diocesana, tantas cosas. Y los primeros sacerdotes de la diócesis, el padre Mario Mejía, el padre Byron, el mismo padre Rosil, ¿verdad? Que es también de estos primeros que de por acá, ¿verdad? De esta región, se sintieron atraídos a decir, si para algo puedo servir o si en esto puedo servir, aquí estamos. Pues que Dios nuestro Señor
sea bendito y que pues la fiesta que este año celebramos, 2023, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, nos deje con el corazón ardiendo, con este sentido de comunión, de alegría por nuestra pertenencia a la Iglesia, con la gratitud, la confianza en el amor que la Virgen María nos tiene, porque si nosotros decimos, mi Padre Dios me ama, Dios me sigue queriendo aun cuando yo he pecado, también podemos decir, María es mi madre y ella me quiere, ella me ama y manifiesta su amor, mostrándonos a Jesús y con su ejemplo, con el ejemplo de seguimiento de Jesús, de hacer lo que es la voluntad de Dios y de interceder por nosotros naturalmente. Que así sea.